siempre, intercambiar ideas. Estamos hablando del doctor Marcelo Arancibia, abogado del hombre, también dirigente político. Muy buenos días, Marcelo. Daniel Núñez Vivares te saluda desde la mesa de trabajo de los Cronistas de la Mañana, desde la 101.7 Radio Alas. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Bueno, Marcelo, te agradecemos por tu tiempo y por tu atención. Marcelo, primero, ¿qué dejó esta última audiencia? Te hemos visto en varios medios de comunicación, no solamente a vos, sino también a otros abogados que en este caso, en el caso de esta estafa de Global Market, de alguna forma no están conformes con lo que ha sucedido, en donde, bueno, la propia Justicia dice, sí, habido delito, pero no podemos hacer nada, se lo pasamos todo al fuero federal. ¿Tu punto de vista, Marcelo? Bueno, y pase que está en veremos, los colegas que han apelado la declaración de incompetencia por parte de la justicia provincial, y esto deberá resolverlo el Tribunal de Impugnación, Sí. Que a la fecha, recién ayer ha designado el miembro del Tribunal de Impugnación que va a entender en las apelaciones de las medidas cautelares que se adoptaron durante la audiencia que pidió el Ministerio Público Fiscal, que era única y exclusivamente para pedir la declinación de la competencia provincial y tomar medidas cautelares que, a nuestro entender, eran absolutamente inidóneas, es decir, tardías, porque a esta altura del partido, esta gente que está atrás de la trama estafatoria, tal vez la más importante de la historia de San Juan dentro del mercado no tienen el dinero que el fiscal y el juez de garantía han reconocido cómo fue la trama estafatoria y cómo se llevaron el dinero. Ese dinero no está en el sistema bancario, no compraron inmuebles, por lo tanto, lo que se ha convertido tal vez en esta la estafa más importante de la historia de San Juan, del sistema no financiero, pueda convertirse lamentablemente en el delito perfecto. No porque quienes están atrás de la autoría de estos delitos hayan sido muy inteligentes o hayan sido brillantes a la hora de cometer la estafa, sino porque la justicia que investigó y pudo establecer con mucha precisión, yo te diría casi a la perfección, cómo fue el ardid delictivo y cómo sacaron el dinero tanto del sistema bancario como el sistema, bursátil, como en el tema de los mutuos y los préstamos. No avanzó para evitar que ese dinero hoy no se sepa dónde esté. Y entre las denuncias que se han presentado, que es solamente muy parcial, porque hay mucha gente que todavía no denuncia, no lo puede hacer, hasta que no se defina quién va a ser el competente, si la justicia federal o la provincial. Estábamos hablando de 4.500 millones de pesos, que seguramente va a ser una cifra que se va a duplicar. Entonces, la justicia no toma las medidas en términos, cuando advirtió que había un delito, que por el momento era un delito provincial, tuvo que haber formalizado, es decir, haber imputado a las personas que estaban atrás de Global Market y de GMI Inversiones y de otra empresa que se llama Xshop, que era de los hijos de Ahumada, uno de los propietarios de Global Market y de GMI, haberlos detenido con presión preventiva, haber tomado medidas como el secuestro a partir de un allanamiento de documentación, de celulares, de computadoras, haber pedido que se le prohibiera seguir operando en las bolsas de comercio de Rosario, y así, haber impedido que durante fines de marzo y principios de mayo esta gente hubiese estafado en varios miles de millones de pesos a sus clientes. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Por qué digo que esto se puede llegar a convertir, por inoperancia de la justicia sanjuanina, de los fiscales y del juez de garantía, en el delito perfecto? Porque, esta gente seguramente van a ser condenadas, capaz que no conozcan el penal, y una vez cumplida la pena, el dinero va a seguir desaparecido. Y lo que la gente quiere es recuperar sus ahorros, su inversión. O bien puede también ocurrir a partir de estos sistemas procesales nuevos que hagan una propuesta de acuerdo con los que han hecho la denuncia. Entonces es una forma de hacer un concurso preventivo en muchas mejores condiciones de lo que prevé la ley de concurso y quiebra de la República Argentina. Y de esta manera, evitar la pena y no devolver la totalidad del dinero que estafaron a sus clientes. Entonces,
Acá hay que decir que si bien esto es un delito que no afecta a las arcas del Estado, ha afectado los bolsillos de muchos particulares, algunos han perdido todos, sus ahorros, su patrimonio. Hay que decir que acá fallaron dos instituciones públicas, una nacional, que es la Comisión Nacional de Valores, que debió haber controlado que el sistema de inversión bursátil es confiable, es transparente, es garantizado, y bueno, esto no ocurrió. Alguien falló a la hora de hacer el control. Y en segundo lugar, bueno, la justicia sanjuanina, que por falta de expertise o de determinación de atrapar a la gente con la mano en la masa, bueno, se demoró, y bueno, ya hace ya más de 2 meses que ocurrió, se supo de estas estafas piramidales y estas estafas en el mundo bursátil, y esta gente ni siquiera está imputada, y el dinero no hay rastro del mismo, aunque se sabe cómo fue la operatoria delictiva y cómo se lo llevaron al dinero. Marcelo, queda muy en evidente, en el término futbolero, yo sé que vos también sos futbolero, la justicia sanjuanina queda en offside al momento que, bueno, vemos todos los días en titulares, siempre sientan al banquillo al que, bueno, se mandó una estafa pequeña, a un perejil. Pero al momento de, como decís vos, de ir contra estas megas empresas, en donde puede haber, o seguro de lo que hay, mucho dinero, pero también mucha influencia, que pueden llegar a tocar a, bueno, diferentes, a lo mejor, rozar a algunos poderosos, bueno, hace agua, Marcelo. Eso es lo que están demostrando, sacándose la pelota de encima, en términos futboleros, ¿no? Sí, a ver, a partir de la aplicación del sistema acusatorio adversarial, que tanta Laraca hace tanto la Corte como los gobiernos de turno, implica que la justicia se convierte en cierta medida en una fábrica de dictar sentencia o de generar estadística. Esto pueden ser condenas, pueden ser absoluciones, archivo, desestimiento, es decir, estadísticamente pareciera que la justicia funciona de 10. Pero lo cierto es que en los casos concretos vos ves, por un lado, que no es una justicia que haya sido diseñada para perseguir delitos de guantes blancos, y me refiero fundamentalmente a los delitos contra el Estado, los conocidos como delitos de la corrupción, pero también no está preparada tal vez para investigar delitos complejos, como es este caso de la estafa. La estafa piramidal es más vieja que Matusalén, diría, claro, diría mi abuela. Aún recuerdo, bueno, hay una gran película. Hay varias estafas piramidales. Jordan Belfort, con el lobo de Wall Street, lo agarró la justicia y lo hizo pelota, y terminó en cana y todo, ¿no, Marcelo? Y eso que terminó arreglando lo hago. Pero y ahora es muy amigo del presidente Milei, porque sí, este hombre es Milken, todos los años organiza un encuentro de economistas paleolibertarios, como en el caso de Milei. Pero bueno, sí, en Argentina el caso más conocido es el de Cositorto de la generación Z. Pero también está el tema de un delito complicado de investigar, y que la justicia lo ha hecho bien, que es cómo fue la maniobra en el mercado bursátil. Sin embargo, ahí le faltó algo para completar y esa investigación fuera brillante, y no estuviéramos hablando de la posibilidad que estamos ante un delito perfecto, donde los autores dejaron las huellas marcadas por todos lados, pero capaz que, pero el fruto de la estafa no se va a, es posible que no se encuentre más, aunque esta gente sea condenada de mañana, tanto en el juzgado provincial o por el juzgado federal. Exactamente, es decir, los fiscales investigaron, como vos decís, hicieron bien su trabajo, pero se quedaron se olvidaron de lo último, imputar, es decir, acusar. A ver, la justicia y el Estado, en términos generales, hay que ser muy eficaz, muy eficiente. Había tiempo para desprenderse de la causa por razones de competencia. De hecho, yo comparto que ya a esta altura del partido ya es una causa federal, pero hubo un momento, una ventana que era provincial, cuando ellos advirtieron ante la primera denuncia que se estaba ante una estafa piramidal, cuando un inversor pidió la devolución de su fondo, los mutuos, y el dinero no estaba. O cuando advirtieron que había operatorias extrañas que hacían que un inversor tuviera
su dinero en la bolsa de comercio y a la semana ya no tenía nada. Entonces, bueno, al no hacer las cosas que se tenía que hacer a tiempo, esta gente estuvo más de un mes operando y estafando a la gente. Entonces, si esto se hubiese cortado de cuajo, cuando se tomó conocimiento del primer hecho, bueno, decenas y decenas de personas no hubiesen sido víctimas de estas personas, y hoy esto puede llegarse tarde. Y si no es tarde, lo que demuestra, o la moraleja, es que pareciera que en San Juan, por esta ineficacia de la justicia, hacer este tipo de estafa es una cuestión mera de temeridad. Claro. Es decir, un temerario hace una cosa así, después, bueno, hasta se puede autoinculpar en la justicia y propone un arreglo integral a los que lo han denunciado, que puede no ser todo el universo de los estafados. Claro. Porque por X motivo hay gente que tal vez no va a denunciar que fueron estafados. Entonces vos tenés ahí una especie de concurso, donde, qué sé yo, son 4.500 millones de pesos los denunciados, y bueno, capaz que esta gente evite una sentencia condenatoria ofreciendo una reparación, digo, en grado de hipótesis, a los denunciantes entregando 2.000 millones de pesos. Y los otros 2.500, claro. Y los que no denunciaron. Entonces, ¿me entendés? El sistema que tiende, este sistema procesal penal que se aplica, que tiende a la velocidad en conseguir estadísticas y sentencias, a veces sin importar si es correcto o no es correcto, si es moral o no, o es inmoral, este tipo de soluciones alternativas, bueno, puede implicar que es cuestión nomás de coraje. Claro. De coraje, y te mandó una cosa de esta y terminás zafando, porque bueno, porque la justicia no hizo las cosas que tenía que hacer en el momento oportuno. Marcelo, para culminar con este tema, lo cierto es que, y escucha bien, los apuntados actualmente, y digo apuntados porque no están imputados, los apuntados, hoy por hoy, ¿pueden entrar y salir de la provincia, salir del país? No, ¿Pueden? No. Ahí hay una medida cautelar que, si bien no se ha decretado la prisión preventiva, se le ha prohibido la salida de la provincia del país. Pero bueno, en todas estas cuestiones donde las transferencias de dinero es por vía electrónica y por lugares a veces muy difícil, muy intrincado de entrar, como por ejemplo el mundo de las criptomonedas, con un celular basta. Me pongo un abogado del diablo. En el caso de ellos pueden recusar esta, porque a ver, si no me están imputando ningún tipo de delito, ¿por qué me están...? No, ellos han consentido las medidas cautelares. Esto no significa un adelanto de opinión de la justicia sanjuanina y eventualmente de la federal. Nosotros y los demás abogados querellantes habíamos pedido la prisión preventiva, para evitar que, bueno, esta gente se fugara o afectara el curso de la investigación, pero también se pedían otras medidas que el fiscal no había solicitado a tiempo y que, bueno, en su momento hubiesen sido muy importantes para saber dónde está el dinero. Esas medidas no se adoptaron, el juez optó por inhibiciones y embargo, que yo insisto, no tienen ningún tipo de resultado. De hecho, están llegando informes de los bancos donde dicen que esta gente ya tenían las cuentas cerradas. Claro, ya había vaciado. No va a encontrar nada. Exactamente. No va a encontrar nada. No, ahí en el sistema financiero no va a haber dinero, tampoco vas a encontrar seguramente inmuebles comprados. Marcelo, te llevo al plano nacional ahora, el plano político. Bueno, seguro estás tan informado como nosotros. ¿Qué pasa con el Fondo Monetario? ¿Se peronizó? Ahora pide que eliminen el monotributo, pide más impuestos para que cierre o para solucionar ya el tema del déficit fiscal. Es decir, ¿se olvidó de la libertad carajo el fondo? No, a ver, incrementar el monto del monotributo, que se ha convertido... Hay algunos que dicen eliminar el régimen, Marcelo, pasar al régimen general a el infierno de los autónomos, Marcelo, es decir, claro, como se los solicitaron a Macri con el préstamo del crédito de 45.000 millones. Ya viene esa vieja idea del fondo, Marcelo. Claro, el fondo no es Teresa de Calcuta. El fondo lo que protege son los intereses de los prestamistas de la República Argentina, que son los estados que ponen el dinero para asistir financieramente a las naciones con problemas, como el caso nuestro, históricos. Entonces ellos no van a hacer una propuesta para ver cómo se mejora la distribución de la renta entre los argentinos o cómo
tenés un sistema progresivo de recaudación tributaria, ¿no? Lo que plantean es cómo hacer para ser sustentable fiscalmente el país, para cuando llegue el momento de cobrar, los acreedores que integran el Fondo Monetario cobren de la Argentina. Por eso piden que se hagan las reservas, o sea, que se compren dólares para tener una reserva y afrontar los vencimientos, o les pide que, bueno, que ya salgan al mercado de deudas para que Argentina vaya renovando su deuda y no tenga que pagarla al contado con los pocos dólares que tenemos. Y bueno, en materia tributaria el fondo tiene un planteo histórico de reforma para mejorar o incrementar la recaudación del país, aumentando en algunos y quitando presiones a los otros para siempre tener una mayor capacidad tributaria o recaudatoria. Así que bueno, pero Argentina, independientemente de la sugerencia de los consejos del fondo, hace mucho tiempo se debe un gran debate sobre la política tributaria en los 3 niveles estatales: nación, provincia y municipalidad. Está claro que hay una presión tributaria en los 3 estados que torna muy difícil la productividad y la competitividad de la economía argentina frente al extranjero, salvo que te cerré la economía y vivás con lo nuestro, como se decía, me acuerdo, cuando implosionó la convertibilidad. Bueno, va a significar no solamente el aislamiento del mundo, un retraso productivo y competitivo, que va a significar, bueno, seguramente más inflación, más pobreza. Argentina tiene que asumir ese desafío de abrirse al mundo, pero no a lo tonto, como está ocurriendo hoy por hoy en la Argentina, donde los que se benefician son, por ejemplo, los chinos. Cuando vos bajás los aranceles y no bajás la carga tributaria de las empresas argentinas. Entonces, bueno, todo esto hay que analizarlo. Por ejemplo, Argentina va a tener un récord histórico de exportación, más de 100.000 millones de dólares. Ahora, ¿qué exportamos? Commodity, materia prima. Y en las importaciones, ¿qué es lo que cae? Y cae los bienes de capital, o la incorporación de piezas para producir industrialmente elementos para consumo interno, para exportación. Entonces hay una primarización de la economía, y lo que puede significar también es una dependencia de productos e insumos del extranjero, que va a valorizar nuestra moneda y nos va a llevar hacia lo que se conoce como la enfermedad holandesa. Es decir, va a ser tan barato el dólar y tan caro el peso, que el costo de vida va a ser insostenible, que es lo que está sucediendo hoy por hoy a la Argentina. Y todo eso es producto, bueno, de cuestiones artificiosas, hasta que el modelo revienta y el dólar se va nuevamente a las nubes, el peso no vale nada y entramos nuevamente a esa lógica perversa de las devaluaciones. Marcelo, de hecho varios economistas y liberales están advirtiendo esto de que, bueno, y si no, velo por el lado económico, 13%, estamos en niveles de 13% en lo que va del año de esta inflación. Con un dólar planchado, con un dólar de solamente, la inflación en dólares es altísima. Efectivamente, por eso es un país sumamente caro, Marcelo. Siguiendo en sintonía, pero el gobierno yo creo que sabe de que si sigue esta recomendación del fondo, pierde las elecciones, porque no se les va a ocurrir meter todos en el tema autónomo, que es ya sabemos lo que son eliminar los monotributos, por ejemplo, ¿no, Marcelo? Bueno, seguramente va a haber mucha gente que no va a poder pagar autónomo, y eso va a significar seguramente para el fisco una caída en la recaudación y una complicación para el que trabaja por su cuenta propia facturando. Esto también es producto de lo que ha pasado en Argentina, no ahora, hace muchísimos años, que la enorme economía informal. Si Argentina lograra blanquear la economía informal, y no me refiero solamente a los trabajadores que están en negro, sino a toda la actividad productiva que está en la informalidad fuera del alcance del arca, a partir de una correcta y progresiva política tributaria, bueno, es muy probable que estos problemas que tenemos hoy por hoy, de financiar obra pública, de pagar la deuda externa, de mejorar la calidad de los servicios que brinda la nación, la provincia y los municipios, se podría resolver, porque nosotros tenemos un país donde más del 40% está en negro.
no factura, no paga impuestos de ningún tipo. Bueno, si nosotros logramos revertir eso, no te digo el 100%, pero ponerle la mitad, bueno, gran parte de los problemas económicos y sociales que tiene la Argentina serían resueltos. Entonces no es menor este debate sobre qué política tributaria debe tener un país como el nuestro, que es federal, donde tenés que coordinar la nación, las provincias y los municipios. Después viene otra gran discusión, que es cómo gastar la plata, porque en definitiva un país se define según quién paga impuestos y cómo se distribuye, o sea, quién se beneficia con su distribución. Si lo que se van a beneficiar son, por ejemplo, los dueños de las eléctricas, con la ley que restringe la zona fría del tema del gas, y bueno, claramente hay un trasvasamiento del costo de los usuarios a estas empresas que terminan siendo ellas beneficiarias en perjuicio de la gente que va a pasar frío porque no va a poder pagar el gas. Marcelo, siguiendo con el mismo tema, compartí la idea de muchos economistas que también están armándose de reservas, no solamente para afrontar los pagos, los vencimientos de deuda, sino que también pensando en el próximo año de que, bueno, puede haber a partir de enero, febrero del próximo año, año electoral. Conociendo la historia argentina, comienza la denominada dolarización de las carteras, en donde, bueno, comienza una especie de corrida por la incertidumbre que te puede generar un año electoral, y bueno, tener la espalda suficiente sabiendo que probablemente no lo tengan al tío Béset el año que viene, Marcelo. Bueno, la dolarización en Argentina siempre es producto del mercado, es decir, de la gente. Sí, se usa el dólar para protegerse ante las implosiones y explosiones que genera la política en Argentina. El gobierno nacional no está pensando en dolarizar la economía, es decir, este es uno de los primeros incumplimientos electorales de Javier Milei. Él dijo que iba a dolarizar y que la gente iba a cobrar en dólares. Cosa que no ocurrió ni va a ocurrir. Lo que está ocurriendo es todo lo contrario, que es el peso está adquiriendo una sobrevaluación que está afectando, bueno, en el consumo, está afectando en los salarios, está afectando en la producción. Entonces, bueno, lo que sí es preocupante para el gobierno es la posible derrota de Donald Trump en noviembre, en las elecciones de medio término. Sería preocupante para el gobierno, pero para los republicanos es el desaparecer, porque los números le dan muy mal, directamente. Bueno, hay que ver cómo salen las elecciones, pero si el Partido Republicano y Trump pierde, bueno, Béset no va a poder hacer como hizo el año pasado, ante las elecciones, una cosa insólita que es comprar pesos para evitar la corrida bancaria. Ojo, y el swap ese que fue simplemente una zanahoria, porque en definitiva nunca llegaron esos 20.000 millones de dólares que prometió Trump para salvar la economía y la política económica del gobierno nacional. Pero bueno, si Trump pierde, se le va a complicar hacer estas políticas que para los norteamericanos es absolutamente entre excéntrica e ilegal o arbitraria. Marcelo, te hago la última muy cortita. Ya desde el oficialismo y aliados al oficialismo local, bueno, de alguna forma ya le están pidiendo la escupidera a los libertarios, quieren de alguna forma sentarse a dialogar, a negociar para el año próximo. Hoy por hoy, con lo golpeado que está el gobierno nacional, Marcelo, ¿es conveniente, Marcelo, o habría que ser más prudente en cualquier tipo de alianza que se pueda llegar a sellar? Mira, acaba de salir un libro publicado por un historiador francés sobre lo que nosotros denominamos el Círculo Rojo. El Círculo Rojo que pensó que podía manejar, usar, controlar a Hitler para defender sus intereses corporativos y evitar que, bueno, en aquella época el caos que provocó el crack del 29 y la posibilidad de que los comunistas, los bolcheviques tomaran el poder en Alemania, pensaron eso, que ellos podían controlarlo a Hitler, lo consideraban un personaje menor, que lo podían usar, etcétera. Lo cierto es que
muchas, de hecho, ese círculo empresarial, periodístico, intelectual, militar, fueron víctimas de Hitler, es decir, terminaron en los campos de concentración. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Mirá, Milei es parte de una corriente internacional de la ultraderecha, muy complicada, que tiene muchos rasgos fascistas, y que utiliza el odio y los algoritmos de las redes sociales para enfrentar la sociedad y para atacar la democracia. Personajes como Thiel, Jarvis, Bannon, que son no solamente son los ideólogos que detrás de este modelo de ultraderecha, que bueno, también, sumale Carson. También, toda esa gente que considera la democracia el enemigo de su libertad, no de la libertad del pueblo, sino de ellos, que hacen del odio un discurso más que distintivo, etcétera, etcétera. Yo a esta altura del partido lo digo abiertamente, yo no voy a ser un irresponsable y considero que sería una complicidad, así como se acompañaba a los Kirchner cuando era tan evidente que se estaban robando el país y que la idea era perpetuarse en el poder, no para el bienestar del pueblo argentino, sino para incrementar sus cuentas bancarias y saquear el Estado. Bueno, acá es tan evidente que el modelo es de una ultraderecha con tantos signos, con tantas cuestiones tan parecidas a un fascismo, que bueno, si ellos lo hacen, van a ser unos irresponsables, y creo que tarde o temprano, o más temprano que tarde, la sociedad en las urnas le va a dar la espalda. La última cortita, ¿qué le podrías decir a los radicales, vos sabiendo de que de alguna forma seguís todavía teniendo ese corazoncito radical, que acompañan esto? Cornejo, por ejemplo, Marcelo. Bueno, Cornejo es un líder provincial, no es un líder nacional, y lo digo en el sentido de que él mira cómo hace para que su partido conserve el poder en Mendoza. También lo decía Chachi, que a veces es preferible cambiar de partido para mantener los principios y no quedarse en un partido renunciando, resignando los principios. Esto es lo que ha pasado en el radicalismo. Acá hay la idea de mantener o aguantar los trapos, pero que en definitiva implica una resignación y una renuncia de los principios de la Unión Cívica Radical. Milei considera que la desgracia de Argentina empieza en 1916, cuando nace la democracia moderna en Argentina y nace la Unión Cívica Radical en el poder con Hipólito Yrigoyen. O sea, para él, Yrigoyen, el radicalismo, la democracia, son las causas de la desgracia de Argentina. Este tipo hizo campaña boxeando a Alfonsín, por ejemplo, boxeando una figura de Alfonsín. Exactamente, y cobardemente los radicales, muchos radicales lo aplaudieron, Marcelo. Y se han sumado a los libertarios. De Loredo es uno de ellos. Y hoy los irresponsables de aquellos tiempos de los 30, los irresponsables de ahora, son aquellos que en el afán de estar en el poder, no solamente renunciaron o renegaron de estos principios democráticos, sino que rompieron la frontera entre un sector democrático con la ultraderecha. Y bueno, hoy se están dando cuenta algunos, no todos, pero algunos, de que eso ha sido un gran error, y hoy Argentina no tiene una opción democrática para el 2027 competir y ganar las elecciones en primera o segunda vuelta, tanto al peronismo kirchnerista como a los libertarios de ultraderecha. Entonces, bueno, ¿quiénes son los irresponsables que permitieron que el kirchnerismo hiciera lo que hicieron? Bueno, un sector del radicalismo, con Cornejo a la cabeza, en el 2006, cuando hicieron la transversalidad, y a esa altura del partido nadie nos podía engañar, el kirchnerismo era un plan de saqueo. Bueno, lo mismo está pasando ahora con Milei, esta gente que se acerca por interés particular y no por defender las banderas de un partido u otro. ¿Se puede, la última ahora sí, se puede regenerar el viejo Cambiemos, Marcelo? Bueno, a ver, tanto Bullrich como Macri, ellos cometieron, bueno, más Bullrich que Macri, pero los dos
desarmaron ese espacio democrático pensando que podían entrar al gobierno de Milei, controlarlo, cogobernar, etcétera. En definitiva, fueron ellos los que se desdibujaron ante la sociedad. Ahora veo que Macri ha comenzado a salir a recorrer el país tratando de reconstruir su espacio político. Bienvenido sea, pero bueno, los partidos políticos están tal vez en su peor situación y hace mucho tiempo que vienen mal. Un peronismo que no se renueva, que no hace la autocrítica, que sigue pensando en una economía vetusta que no funciona, que sigue pidiendo la libertad de una persona que ha sido correctamente condenada. Entonces, lo peor de las tragedias, esto lo decía Shakespeare en sus obras de teatro, no es la caída del tirano, sino cuando la sociedad se da cuenta del caos que generó el tirano y trata de volver al orden, trata de volver a la ley, trata de volver a un sistema de convivencia que en esa época no se podía decir democracia porque no existía, pero que hoy sí lo podemos decir. Entonces, nosotros tenemos que salir de esta tragedia reconstruyendo un espacio político. Nosotros, San Juan, lo estamos empezando a hacer. Ya estamos convocando a sectores políticos, a personas, no importa de dónde vengan, sino que estén convencidos que hace mucho tiempo estamos viendo una tragedia y que la única manera de solucionarlo es con mejorar nuestra democracia y saber que hay cosas que tenemos que resolver, como alguna vez lo hicimos con los golpes de Estado. Nunca más el terrorismo de Estado, nunca más la violencia política. Hoy hay una violencia verbal muy fuerte que la Iglesia Católica, no solamente en Argentina, en el mundo, levanta la bandera en su contra, sino que también nosotros tenemos que tener una democracia que la sociedad crea, pero también tenemos que tener un sistema económico que funcione, y nuestro último paso es ganarle de una vez por todas a la corrupción como una regla, como una pauta de conducta que más allá de los gobiernos siempre está. Y hoy lo que además se puede advertir del malestar social y de una interna feroz dentro del gobierno es que en el gobierno de Milei la corrupción ya es pública, y no solamente eso, sino que el mismo presidente la protege, cuando lo protege a Dorni, por ejemplo. Con esto estás manifestando, Marcelo, que el GEM va a jugar por lo menos el próximo año en la elección para gobernador, seguramente dentro de un frente, o como se le llame, todavía no tenemos nueva ley, y pueden haber un espacio de alguna forma, un tipo de mosaico, ¿no, Marcelo? Bueno, a fin de construir esa alternativa, todo tiene que ser repensado, incluso las denominaciones de los espacios políticos. Bien. Marcelo, te agradecemos por tu tiempo, por tu atención, y obviamente te vamos a estar consultando con la información política y judicial, así lo requiera. Que tengas buen día. Muchísimas gracias, Marcelo. Va a ser un placer. Fue el doctor Marcelo Arancibia charlando con los cronistas de la mañana. Mil disculpas, señor Garay. Todo suyo, Rotativo de Noticias, Deportes.